Hola a todos y todas. Hola, no me responden, por favor. Por lo menos me he dado cuenta de que todos están despiertos. Ha sido un día largo desde las 12 de la mañana, pero qué bueno que están aquí todavía. Gracias por la invitación. Y bueno, para comenzar voy a hablar de lo siguiente. Sí, es esto lo que estamos haciendo y acerca de lo cual queremos hacer una presentación. Terramar es una compañía familiar que ha estado en la industria durante más de 30 años. Y hemos hecho grandes esfuerzos para aportar soluciones a la industria. Y es eso de lo que voy a hablar o de lo que voy a exponer el día de hoy. Pero bueno, cuando me pongo a pensar en la salud, siempre recuerdo que tenemos que hablar de alimentos saludables y también acerca de el poder vivir de una mejor manera. ¿Por qué? Porque desde luego todos sabemos que todos en algún momento llegaremos al momento de la muerte, ya no estaremos aquí. Pero si acaso queremos tener una buena vida, más vale que lo hagamos de manera saludable, con salud. Y es eso lo que estamos buscando cada vez que nosotros nos enfocamos en este concepto de la salud humana y de alimentos saludables. Estos son algunos números que probablemente ya conozcan, pero que ilustran lo que sucede en el campo de la salud en el mundo. Y sabemos que hay grandes enfermedades como Alzheimer y las enfermedades cardíacas que predominan mucho en el mundo, sobre todo en años recientes. Y el propósito al hablar de la salud a nivel mundial nos lleva precisamente a esto, al omega 3, que es un elemento clave y central de mi plática. Sabemos que el ácido graso omega 3 tiene beneficios para la salud y sabemos que el omega 3 un antiinflamatorio. Tiene efectos antiinflamatorios, ayuda a regular la presión sanguínea, el funcionamiento de las hormonas y está relacionado con el bienestar cardiovascular, el desarrollo de los niños y niñas y también ayuda a evitar la degeneración macular relacionada con la edad. Y se ha demostrado además que es justamente lo que se requerirá a futuro si queremos tener una mejor salud, omega 3. Y bueno, estamos hablando de un 8% de crecimiento en la producción de omega 3 de aquí al 2030. Ese es el pronóstico, lo cual significa que en este sector existe un potencial de ventas de 450.000 millones de dólares para el 2030 y casi todos los continentes están involucrados. ¿Y qué es lo que estamos buscando en el caso de omega 3? Pues claro que el aceite mismo. Sí, provisto en su forma de suplementos, en los alimentos, de manera farmacéutica. Esa es nuestra intención, surtir esas necesidades. Y desde luego necesitamos buscar nuevas fuentes del ácido graso omega 3. Yo no soy médico, no soy químico tampoco, soy sencillamente ingeniero y he estado trabajando con la industria de los alimentos durante muchos años. 40 he trabajado con Cargill, EWOS, con Screting y también para la industria de producción de alimentos en Perú y en Chile. Y lo único en lo que no soy experto es en este tipo de ponencias precisamente. De modo que les pido que sean comprensivos conmigo y pacientes porque no soy un orador experto. Y recientemente me incorporé a Terramar, eh, en donde propuse lo que hemos llamado un reto para la industria. Sabemos que la población es cada vez mayor en este mundo, cada año que pasa vemos que aumenta la población y sabemos que la harina de pescado, que es una gran fuente de omega 3, se ha estancado. Esto es información provista por la conferencia IFFO. Y sabemos que también la producción de aceite de pescado y harina de pescado está muy asociada con el efecto del niño, que es un cambio climático que cada vez nos impresiona más con sus impactos. Y eso está desafiando también pues el aspecto de los precios del omega 3. Cada vez que se presenta el efecto del niño, el precio sube exageradamente y no es posible utilizar el omega 3 en las formulaciones de alimentos en una proporción suficiente. Es por ello que hemos estado buscando una solución a ello. La industria misma
está trabajando en ello. Sí, y aquí tenemos cifras de consumo humano de aceite de pescado que está creciendo también y también su consumo por animales que se ha incrementado. Y bueno, existe una competencia en cuanto al uso de omega 3 entre el mercado sí, animal, para animales, los biocombustibles como biodiesel y el consumo para humanos. Podrán darse cuenta ustedes que el, por ejemplo, los peces son aquellos que se ven menos asociados con una alta huella de carbón, lo cual es algo que nos inquieta y nos preocupa y ocupa a todos los que estamos en este salón. Pero esas son las especies, las tres primeras, las que generan una menor huella de carbón. Si hablamos del índice de conversión alimenticia, podemos darnos cuenta que para crecer o engordar 1 kilo, el que menos materia prima necesita desde el punto de vista del índice de conversión alimenticia es el salmón, por ejemplo, ¿no? Seguido por el pollo y el cerdo, de modo que cada vez hay un mayor interés en el uso de este tipo de materias primas, lo cual significa que tenemos algo así como 400 millones de toneladas métricas de proteína animal que se tienen que producir cada año. Y verán ustedes que únicamente el 4%, y perdón, no son 400,000, sino 400 toneladas métricas al año. Es eso lo que se necesita cada año. Y para ello necesitamos algo así como 1.000 millones de toneladas de materia prima, lo cual encierra un gran potencial en la producción de este tipo de productos, incluyendo vegetales y otro tipo de aceites que necesitamos para producir este alimento. Hablemos de la acuacultura en Chile, que es una historia de éxito, por cierto. ¿Por qué les hablo de Chile? Bueno, porque en Chile tenemos excelentes temperaturas del agua, tenemos muchos fiordos en el sur de Chile y la temperatura del agua encierra un gran potencial para la producción de peces y tenemos un periodo más largo de luz durante el día por la ubicación al sur, lo cual ayuda a producir esta importante proteína. Este es el desarrollo de la industria en Chile. No veo aquí los números y no los veo muy bien, pero tuvimos un descenso por el virus del ISA que nos llevó a reducir dramáticamente la producción de salmón, perdón. Pero aún así continuamos creciendo. En Chile, esta industria, el cultivo de salmón, representa la segunda o tercera industria en el campo de la acuicultura que aporta al Producto Interno Bruto del país. Ha habido una serie de discusiones que han impedido desde el punto de vista legislativo que no se desarrolle la industria en el mercado chileno. Estamos hablando de que la cantidad de aceite que necesitamos para producir 1.300 toneladas métricas representa un 35% en términos de volumen. Y considerando esta cantidad de aceites, el 85%, tal vez más, tiene que ver con aceites alternativos, no de pescado. Estamos hablando de aceites vegetales, de canola, por ejemplo, y no provienen de aceites de pescado. Y esto lo pueden ver aquí. Fíjense. Este es un ejemplo de la fórmula para alimento del salmón cojo. Pueden ver que las harinas de origen vegetal representan la fórmula. Las harinas vegetales representan el 50% de la fórmula que se requiere para el salmón cojo, seguido por las harinas marinas que representan el 3.5% de la fórmula. A este se le conoce como el salmón del Pacífico, aunque también tenemos el del Atlántico de agua salada. Y
Las harinas vegetales representan el 42% de su fórmula. Eh, los subproductos animales representan el 25% de la formulación para alimentar estos salmones, seguida por 19% de aceites vegetales y otros. Pero ¿cuáles son las alternativas para el aceite de pescado? Bueno, para ello tenemos que recurrir a la genética. Sabemos que hoy en día hay compañías que producen este tipo de fórmulas con base en la genética. Y esto incluye, por ejemplo, el uso de materias primas como canela. Hay una compañía que lo está haciendo y no ha sido fácil estabilizar las cifras de producción porque se ha estado produciendo con aceite de canola con un 7, 3, 10% de omega, pero representa todavía un reto. También tenemos un proceso de fermentación y seguramente todos ustedes saben que hay compañías hoy en día que están produciendo cantidad de concentrados de omega 3 con una concentración de nivel del 50, 65, 35%, que es mucho más de lo que pueden obtener con el aceite peruano, por ejemplo, que tiene cuando mucho un 28% de omega 3, lo cual significa que este es representa un gran potencial para sustituir otro tipo de aceites, siempre y cuando tengan una manera de mezclar en la formulación, de modo que haya un balance en la proporción de omega 3, que es lo que necesitan los peces para crecer. Y bueno, tenemos una instalación de mezcla o de mezclado que nos aporta una solución sostenible con grandes cantidades de materias primas de tal forma que tengan un efecto adecuado en el alimento. Algunos aceites individuales necesitan interactuar entre sí para poder mejorar su índice de oxidación o mejorar la forma en la que funciona la formulación. De modo que, entonces, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Cuál es el desafío para la industria? Tenemos tres, digamos, factores en o tres elementos en esta gráfica. Primero tenemos al criador, que necesita hacer la conversión, la tasa de conversión o el índice de conversión alimenticia a partir de alimento. Tiene también que reducir los ciclos de tiempo que necesitan alimentar a los peces y desde luego necesitan tener un buen rendimiento en función del costo. Luego tenemos a los proveedores de alimentos que necesitan producir alimentos de alta calidad para hacer frente a las necesidades del creador, con un buen índice de conversión alimenticia, balanceando la proporción de omega 3 que existe en cantidades limitadas. Y tener buenos costos, necesitan ser muy agresivos con el costo y hacer cálculos de costos cada trimestre en lo que respecta al alimento. Y desde luego es importante el otro elemento de la inversión en las piscifactorías que requieren grandes inversiones para tener instalaciones adecuadas que permitan mezclar diferentes tipos de aceites. A lo mejor tienen solamente un tanque o dos para los ingredientes, pero se requieren más de dos para poder aprovechar lo que existe en el mercado. Y en la parte inferior tenemos, por otro lado, en nuestra solución, que a través de lo que nos ofrece como posibilidad la mezcla con un aceite homogéneo a la industria, nos permite utilizar alimentos de alta calidad. He dedicado muchos años a la producción de alimentos. Desde que trabajaba yo en Scritian y en Iwo, lo mismo que en Cargill. Y uno de los grandes problemas que enfrentan las plantas es que no hay consistencia. No hay consistencia entre un lote y otro, o entre un turno y otro, o entre un día y otro. Y por lo tanto hay resultados variables en los alimentos porque no existe un sistema homogéneo muy eficiente para los aceites. Y ustedes saben que el aceite
es un excelente componente o un componente muy importante del alimento de los peces. De modo que cada uno de estos círculos se representa uno de los diferentes aceites que estamos utilizando actualmente. Sí, tenemos un círculo que representa a los peces, pero podríamos tener hasta seis porque tenemos peces de Perú, de Chile, de Japón, de Alaska, y todos ellos requieren diferentes cantidades de omega 3, lo cual significa que también necesitas mezclar la formulación de tal forma que tengan una cantidad estable de omega 3 en el alimento y por lo tanto en los peces. Y en los círculos que son un poco cafés o anaranjados, los que no son azules, tenemos aceites de aves y aceites de cerdo, que son muy importantes también si queremos o debemos pensar en encapsular el aceite en un pellet. En el pellet, el objetivo es tener 40% de grasa. ¿Y cómo evitar que esa grasa salga o se fugue del pellet? Bueno, lo hacemos gracias a este tipo de materias primas que nos ayudan a evitarlo. En la parte en medio tenemos el concentrado de omega 3, incluyendo Corbión, Bedamaris, por ejemplo, que tienen altas concentraciones de omega 3. Y estos círculos que llevan nuestro nombre se refieren o hacen referencia a todas las posibilidades que tenemos, como lo comentó Lisa hoy por la mañana, ¿no? Cuando habló de la mosca soldado negra, ¿no? Y cuando habló del aceite de macadamia, de cacahuate o de semilla de algodón, ¿sí? Que todos los cuales tienen beneficios desde el punto de vista de la nutrición gracias a su formulación. Aparte de todo esto, saben ustedes que los alimentos necesitan superar muchos desafíos en lo que respecta a la salud de los peces. Tienen que hacer frente a muchos desafíos por medio de sus propiedades físicas en los pellets. Es por ello que tenemos una mezcla de aceites que hacemos en nuestras instalaciones para poder incluir dentro de la mezcla todo este tipo que ven aquí de diferentes sustancias o ingredientes funcionales, incluso microingredientes que pueden necesitarse. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podrían necesitarse en las formulaciones, dependiendo de lo que requiera la compañía que nos pida la formulación. Pero están utilizando, por ejemplo, palatantes, inmunoestimulantes, probióticos, prebióticos, e incluso antibióticos, que es algo que se está utilizando en la industria en este tipo de mezclas de aceites. De modo que existe un gran potencial para utilizar estas mezclas para incluir este tipo de sustancias. De modo que, ¿cuál es nuestra propuesta de sostenibilidad? Bueno, tenemos, gracias a nuestros sistemas, la oportunidad de manejar aceites comestibles y de alta calidad, aumentando o expandiendo el portafolio de ingredientes para su formulación. El problema es que muchas veces las plantas no tienen infraestructura para manejar los numerosos aceites que se requieren por sí mismas, de modo que la solución, y esa es nuestra propuesta, es contar con una instalación de mezclado para poder mezclar todos los tipos de ingredientes. Los riesgos, desde luego, es que la industria no crezca más, que el crecimiento del mercado sea menor temporalmente, pero los beneficios sería tener alimentos físicamente más estables que pondremos a disposición de la industria. Estos son datos de la vida real en cuanto a mezclas reales que hemos hecho. De hecho, la compañía, la planta que tenemos, la que construimos, terminamos su construcción a finales de marzo de 2020. Fue que concluimos la construcción de la planta. Luego llegó la pandemia y bueno, pues nos pasamos un año pues hablando nada más con las paredes porque no teníamos más que hacer. Pero poco a poco a principios de 2022 empezamos a avanzar. Cada color es una mezcla y cada color representa un ingrediente. Pueden darse cuenta que tenemos 2, 3, 4, 5 clientes nada más, porque es cuando apenas retomamos la actividad seguida de la pandemia. Bueno, aquí ya ven en las mezclas que pusimos a disposición de los clientes en el 2023 y lo que tenemos en oferta hoy.
Es esto lo que está sucediendo en la industria en Chile. Todo el mundo aprecia lo que estamos haciendo porque han visto la calidad y los beneficios de utilizar estas mezclas. Y desde que comenzamos, eso significa que hemos producido 300.000 toneladas métricas de diferentes mezclas en un lapso de 3 años. De modo que es esto lo que nosotros pensamos que representa una gran contribución precisamente a la forma de hacer las cosas de manera sostenible, porque la mayor parte de los ingredientes podemos utilizarlos evitando que se convierta en un desperdicio. Y desde luego, pues he escuchado de lo que se dijo de África, y yo creo que algo que viene a futuro es este tipo de certificaciones en las que necesitaremos demostrar que tenemos una calidad que pueda certificarse. Marine Trust, por ejemplo, ya está haciendo algo al respecto en términos de certificaciones. Nuestras plantas también están tratando de satisfacer esas necesidades. Y por último, debo de decir que prácticamente esto es una conclusión. Existe más demanda de alimentos para humanos y por lo tanto de alimentos para animales. Todos sabemos que los recursos son limitados, que es algo que ya se platicó hoy. Y este tipo de sistemas de mezcla permite que los mercados y la industria se hagan coincidir la demanda de nutrición y energía con una oferta de materias primas amplia y variable. A final de cuentas, como lo dije inicialmente, aquí lo más importante es la salud. Pero eso tiene que ir correlacionado, esa salud tiene que ir correlacionada con el término sostenible o con la palabra sostenible. Bueno, era lo que les quería decir el día de hoy. Muchas gracias.